ese comunicado que tenía además el adjunto de las listas, Sí. se había fundido únicamente a los medios de comunicación. Esas listas, ayer a la noche, no estaban publicadas en ninguna página. En los diarios listas que tampoco por estaban, otra parte, claro, en los diarios de hoy no están. Listas que por otra parte no eran tan fáciles de entender como Desde para ya. saber, bueno, cuáles eran finalmente todos los hogares afectados. Está con nosotros Nico Gandini, que él seguramente entiende mejor. Exactamente, la verdad que en este momento, donde la comunicación se desarrolló tanto, no haber hecho una página web donde cada uno pueda meter su número de usuario y decir si va a tener un corte o no, hubiese sido mucho más sencillo. Pero yo lo explicaba ayer a la noche, lamentablemente las dos distribuidoras, Edenor y Edesur, las gerentes de comunicación se terminaron informando por los periodistas que Por los los llamaban, diarios. por los diarios y por los periodistas que los llamaban. Una cosa bastante extraña, la verdad. Sobre todo en un gobierno que desde la jefatura de gabinete sabemos que le presta mucha atención a la comunicación. No es el caso en esta situación. A ver, ¿qué es lo que pasó? Lo explicamos ayer. 27 años desde que no se aplicaban cortes programados. Es decir, desde que no se le decía a la gente, vos desde tal horario no vas a tener electricidad. En este caso fue desde la 1 hasta las 4 de la tarde, 215.000 usuarios, mejor dicho, multiplicémoslo por 4 para saber cuántos son los afectados, cerca de 800.000 personas afectadas estuvieron sin luz en la región de Edenor y de Edesur. Nico, y esto tiene que ver sobre todo con una novedad que vos nos contaste ayer, que ya no tiene que ver con la distribución de la energía, sino que tiene que ver con la generación de energía. Por eso es que tiene algún sentido lo de los cortes programados. Exactamente, porque a ver, expliquémoslo un poquito más en detalle. En la zona de Capital y Gran Buenos Aires tenés 3 centrales que son las más importantes. Central Costanera, Central Puerto y Central Dock Sud, que son las que abastecen a las distribuidoras Edenor y Edesur. Esas centrales... Central Costanera porque tuvo problemas con los camalotes que no le permitieron refrigerar a la central, Dock Sud porque perdió la mitad de las turbinas que tiene en la planta, y Central Puerto porque extrañamente hoy a la mañana se le cayeron 2 máquinas. Esto lo cuento también para entender un poco el deterioro estructural que tiene el sector de generación y el sector de distribución por una falla de falta de inversión. Entonces, y que dificulta mucho el planeamiento. O sea, vos pensás, bueno, mañana voy a despachar tanta cantidad de energía con tantas plantas. Bueno, eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque hoy, te doy un ejemplo, 10 de la mañana se te salen de forma imprevista 2 turbinas por 400 megas. Entonces, todos los técnicos del sistema eléctrico, que la verdad son unos buenos cráneos y bastante hacen con lo poco que tienen, tuvieron que rediseñar el planeamiento con lo cual, la duda a la mañana era concretamente, che, ¿van a ser solamente 200.000 los afectados por cortes programados o van a ser más porque falta generación? Nico, lo escuchamos al secretario de Energía y después quiero que nos cuentes cómo anduvo esto de la demanda y la generación, cómo estuvo con estos cortes programados. Pero primero, Aranguren, a ver. Algún adolescente dirá, es lo que hay, es lo que tenemos. Algún adolescente dirá, es lo que hay, es lo que tenemos. Nuestra obligación es empezar a resolver el problema. Para eso hemos tomado la decisión de declarar la emergencia eléctrica y por lo tanto tenemos que resolver el problema, y algún perjuicio nos está provocando los ciudadanos, que esto es para enfrentar las condiciones meteorológicas extremas que se están presentando en estos días de verano. 4 o 5 días sin luz, ¿a qué se debe eso, ministro? La verdad es que justo esa es información que le hemos pedido al ENRE, le he pedido a mi equipo que la información periodística que también he leído respecto a 4 o 5 días de luz, quiero un informe para saber exactamente cuál es el estado de situación, y me comprometo a que cuando tengamos evaluado poder comunicárselo. Bien. En este momento no tengo una respuesta para su pregunta. En este momento no tengo una respuesta para su pregunta. Desgraciadamente hablar de algún perjuicio me parece que queda muy corto, ¿no? Mucho Tenemos perjuicio. gente que hace 14, 15 días que está sin luz. Acá falta un poco de empatía, ¿no? De entender que también hay que tener un poco de empatía con la gente que está sufriendo tanto. Y hablar de es lo que hay también suena un poquito como simplista frente al grave problema. Totalmente, Nico. uno entiende que es el ministro de Energía, está a cargo hace 60 días del área, pero tenés que tener un poquito más de cuidado, de empatía, cómo se interpreta tu mensaje, porque es lo que hay. Y después hubo una frase, para mi gusto también un poco desafortunada, diciendo cuando se le preguntó, ¿va a haber algún tipo de bonificación, algún tipo de reintegro para las personas afectadas? Y lo que explicó el ministro, que yo no entiendo que lo haga de mala manera, sino que quizás es demasiado frontal en algunas cosas, dijo, bueno, aquel que no tiene servicio no lo va a pagar, no lo está pagando, lo cual es una obviedad, pero además de La eso... gente lo quiere pagar. Es muy técnico y muy frío a veces. Claramente, entonces, a ver... No le pidamos tanto. Es Aranguren, era CEO de Shell, no está acostumbrado a ser un político y y es a cierto que hereda... pensar en la cantidad de gente que está pasando por una determinada cuestión y que él es el que tiene que dar las respuestas. Y es cierto que hereda una situación muy compleja
porque salta por un lado y por el otro, lo explicábamos ayer. Cuando el gobierno entró al área dijo, bueno, aquel problema está en distribución. De hecho, a las generadoras las mandé un poquito al costado, dijo, señores, esperen porque acá vamos a poner foco a las distribuidoras. Claro. De norte, de sur, al resto de las distribuidoras del interior. De repente se dieron cuenta que el sector de generación también tiene una serie de fallas que no se puede planificar, porque el gobierno lo que había hecho es, bueno, 25.000 megas, que es la unidad de medida, megavatios, tenemos, de algún lado lo sacamos. Bueno, de repente se encontraron con que la generación local no puede abastecer más de 22.500, 23.000 megas. Hoy estuvo mejor. ¿Por qué estuvo mejor? Primero porque la temperatura no fue tan severa como la de estos días, con lo cual la demanda no superó los 24.000 megas, que es cuando te pone al rojo vivo la demanda, y se mantuvo en torno a estos 22.500, 23.000 megas, con lo cual no hubo serios problemas de generación. Sí hubo problemas obviamente de distribución, y hay un tema también que me parece que el gobierno dijo, che, esta batalla la perdí. Yo en el horario pico de la tarde, entre la 1 y las 5 de la tarde, entre las 4 de la tarde, yo directamente ni fuerzo el sistema. O sea, vos venís en cuarta, metés segunda y dejo en stand-by y ni siquiera trato de usarlo lo menos posible. ¿Por qué? No porque no quiera usarlo, sino porque cada vez que usa y fuerza la máquina, se le rompen otras cosas. Claro, lo explicamos ayer. Esto, lamentablemente, yo trato de bajarlo a la tierra, pero es así. Tengo una pregunta, Nico. Sí. Los cortes programados no tienen nada que ver con los cortes no programados, que sí tienen que ver con que se quema un cable y demás. Pero ¿pueden llegar a hacer que se disminuyan los daños de los cables y los cortes no programados? Sí, a ver. Digo, los cortes... Sí, claramente, por eso es lo que te explicaba. Si vos tenés un horario de mucho consumo, que es la tarde, cuando en un día caluroso la demanda te empieza a trepar muy fuerte a partir de las 12, 1 del mediodía. En ese momento, si vos frenás la marcha, como se hizo ahora, es decir, se le avisó a la población, che, planifiquen, aquellos que tienen niños, señoras, personas de la tercera edad, muévanlos hacia alguna casa de algún familiar, algún amigo. Lo que se está haciendo no solo es proteger a la generación que ya sabes que te falta, se está también protegiendo a un sector de la distribución que no se lo puede forzar. Claro. Eso es un tema. Acá el esquema está tan deteriorado, o sea, los transformadores, los cables que están soterrados y que están bajo tierra, que obviamente no podés saber cuál es el estado real de esos cables. La única forma de saberlo es romperlo, romper la calle, sacarlo y ver realmente cuál es el estado. Y para eso te lleva un montón de trabajo. Y lo explicábamos ayer también. Las cuadrillas de norte y de sur, hay una cuestión que no están técnicamente, y uno sabe el esfuerzo que hacen los trabajadores para ponerle el cuero y sacar la situación adelante. Pero lamentablemente, en materia de recursos, en materia de capacitación, hay una falencia estructural. Nico, repasamos, creo que estos son los cortes de mañana, si no me equivoco, si Charlie, nuestro productor, me lo confirma. Esto es mañana. Saavedra, Belgrano, Palermo, Villa Crespo, Santa Rita, Versalles, Liniers, Villa Lugano, Pompeya, Parque Patricios y Constitución. No todos, esto es solo Capital. ¿Vos tenés claro cuál es el criterio por el cual a algunas personas le cortan programadamente y a otros no? Sí, a ver, hubo un mapeo general, digamos, a grosso modo, del ENRE, del ente regulador de energía eléctrica, que es el ente que está encargado de controlar, que, a ver, después de que pase esta ola de calor y que pase lo más severo de los cortes, va a ser el que tenga el protagonismo porque va a tener que atender el reclamo de la gente y decir, señores distribuidoras, usted bonifique a esta persona, bonifique a esta miles de usuarios afectados, que esperemos que se haga, o sea, porque la verdad es que el garrón se lo está comiendo la gente, por lo menos que mínimamente tenga algún tipo de reintegro económico, pero lo que se hizo fue determinar lugares prioritarios, bomberos, policía, hospitales, un mapeo que de ninguna manera es en detalle porque no hay tiempo para hacerlo, pero que a grosso modo se intentó determinar que, bueno, determinados lugares no pueden quedar sin energía, hospitales no pueden quedar sin energía, la policía, los bomberos no pueden quedar sin energía. Entonces, en base a esas directrices se trazó un esquema de cortes, que la verdad, y esto también hay que decirlo, debería haber sido más explicitado por parte del Ministerio de Energía, del ENRE, de algunos... No se comunicó nada, Nico. Se comunicó muy poco. Hoy salió el ministro, y nosotros lo decíamos recién, salió por una radio, dio su parecer y está perfecto que lo haga. Y sabemos que él heredó una situación muy compleja, con lo cual y que no tiene solución en el corto plazo. Pero sí hubiese sido interesante, y a mí me llama la atención realmente, Pablo, que el macrismo, con la importancia, la energía que le mete justamente a pensar el tema comunicacional, todas las mañanas analizan estos temas, la prioridad de la agenda comunicacional, no se haya dicho, che, bueno, expliquemos un poquito más en detalle para que la gente entienda cuáles son los criterios. ¿Por qué le cortan a una fase Martínez, al frente no, en San Isidro sí? Hoy me decían, por ejemplo, a la tarde, che, un generador, presidente de una generadora de electricidad. Para que la gente entienda, hay una generadora, tenés una transportista y tenés una distribuidora. El presidente de una generadora me decía, realmente, yo vivo en zona norte. Yo no entiendo por qué me están cortando la energía a mí si el problema de generación serio está en lo que tiene que ver GBA.
La zona de GBA es Capital y Gran Buenos Aires, sobre todo Capital Federal. Lo decíamos, estas tres centrales. Central Puerto, Costanera y Claro, Dock ¿por Sur. qué cortan en Pilar, por No ejemplo? lo podía explicar. No lo podía explicar. Mirá Ahora ahí. te hago una pregunta más. ¿Pensás que va a haber un criterio de distribución igualitaria de los cortes? Porque tal vez alguien que vive en Saavedra dice, me van a cortar todos los días y no sabemos si en Recoleta no van a eso cortar nunca. Eso no funciona, Julia, así. Ahí hay que ser claro, no existe, acá no hay un criterio igualitario de distribución. Bueno, distribuyamos los cortes un poquitito para que cada Pero los programados tampoco se pueden programar, cosa de que no paguen siempre los porque- mismos. No van a ser siempre los mismos los que Sí, pagan. no, claramente no. Pero el esquema no es que te van a ir cortando, te cortan a aquel que tiene un problema. Después a los que le corten van a ser donde la zona esté comprometida. Pero este concepto yo lo escuché hoy de democratizar los cortes, Sí. es decir, le corto un poquito a uno, otro poquito a otro. Eso no es así. Pero entonces, ¿con qué tiene que ver los barrios que cada día se van a Con ir los barrios más cortando? complicados y las fases más complicadas. Lo que se hace es, vos tenés 20 frases complicadas, el jueves hoy le cortaste a 10, mañana le cortaste a las otras 10. Claro, más o menos así. Mirá Mirá cómo se distribuye en el Gran Buenos Aires. Acá lo tenemos en el mapa, Julián. Sí. Mirá, a ver si se ve ahí bien. Nos corremos, si se ve bien. Mirá, es muy aleatorio como se puede ver. Hay en zona norte, hay en zona oeste, hay mucho en zona sur. Pero después, si te alejás, primer cordón bastante afectado. Pero segundo cordón, prácticamente nada. Es confuso, ¿no? Es Esto muy es lo que confuso. uno no entiende. Sobre todo, mucho. a ver, es confuso porque hoy de vuelta hablaba con un técnico del sector y me decían justamente que es muy difícil entender los flujos de cómo se distribuye la energía eléctrica. Con lo cual, incluso técnicos del sistema no lo pueden explicar. Vos decíamos recién, primer cordón, segundo cordón, vemos muchas zonas afectadas, tercer cordón ya no tanto. Ahora, hay un montón de elementos que inciden, donde por ahí la carga en esas zonas es mucho más alta, la demanda, las construcciones inmobiliarias, el tendido, la inversión que hicieron las distribuidoras, que por ahí lo hicieron en una zona y no en otra. Realmente los variables en juego son un montón. Y no es que... esto no es que se le está cortando a la gente en función de, bueno, cortémoslo de este o no. Acá hay un problema, una falencia estructural, donde a lo malo, a todo lo más complicado, lo que se hace es, se le corta un día a uno, otro día a otro. Pero lo que se está cortando son zonas que estructuralmente están complicadas. Nico, mira, la lógica indica, si vos quisieras saber si te cortan o no, que te digan la calle y la altura, ¿no es cierto? Olvídate, no es así. Es mucho más complicado, vos tenés que comparar un numerito que está en la lista, que la forma de encontrarlo es ir a la página de internet del ENRE, ahí están la lista de los cortes programados, y ahí vas a tener que chequear el número que aparece en Lo de que se acuerdo llama a tu algo barrio, así como, Nico, vos lo vas a ver, subestación. el número de subestación y Pero otro más. Lo chequeas con tu factura. Claro. Pero atención, no está en el mismo lugar. Si tu factura es de Edenor o es de Edesur, está en un lugar diferente. Vamos al instructivo a ver si alguien lo puede entender. Sí. Es Edesur. No es tan difícil, pero tiene su complicación. Fíjate, ahí Edesur. está el número. Arriba a la derecha de la boleta. Margen derecho de la boleta del sur, dice SE, que es subestación, que te dice el número. Los tres primeros números, 954, son los que te marcan la subestación, y los números que están por detrás es el alimentador de la subestación. A ver, yo repito el concepto. Acá habría sido mucho más sencillo armar una página web. Hoy los programadores te lo arman en 2 días. donde ¿Metés vos tu dirección? Metas tu dirección. No, tu número de cliente y decir, ¿estoy afectado o no? Sí, no, punto. ¿Cómo es con Sí. la tarifa social? Las distribuidoras lo han hecho. ¿Tengo tarifa social? Sí, no. Y la verdad que funciona y funciona bien. Pero bueno, esto es Edesur. esto es Vamos a Edesur. ver Edenor. Y Edenor, que ayer la verdad que es muy llamativo, fíjate en la factura, margen izquierdo, hacia abajo de Edenor dice Edenor informa, y en un lugar tenés un dígito, primero una sigla que es SE de vuelta subestación, con un número de 3 cifras, acompañado por otro de 2. Los primeros 3, en este caso 111, es la subestación. El 12 es el alimentador. A mí me da Fijemos realmente... la tabla. Vamos a mostrar la tabla, Charlie. Claro, ahora hay que Para ver dónde se fija uno. Exacto, en la tabla del... Perdón, la que te da gente el está ENRE. mirando, sabemos lo engorroso que está resultando esto. Pero Ahí fíjate, tenés. el número de subestación lo tenés acá. En la anteúltima columna te dice Nico, perdón, 237. antes, Sí. ¿estas tablas dónde están? Estas tablas se anunciaron ayer a las 8 de la noche y recién hoy a la mañana se cargaron en el ENRE. Vos Claro. te metés en la página del ENRE y hay un lugar, una solapa, donde dice tablas, cortes programados. Entrás ahí y podés descargar esas 4 tablas. Ahora, después, con esas tablas descargadas en tu computadora, tenés que empezar a buscar cuál es tu subestación afectada. Vos encontrás, identificaste, por ejemplo, vivís en, no sé, Palermo. Subestación 237. Ves en tu factura de Edenor y decís, che, tengo corte. Todavía no lo puedes chequear, tenés que buscar concretamente el número de alimentador, que es el que le sigue. 213 y acá le sigue 11. Si vos tenés eso, ahí tenés un corte. Tenés que tener los dos números. Tenés que tener los 2 números, concretamente.
concretamente... Y ahí tenés los vas a tener números. un corte. Y ahí vas a tener un corte mañana entre la 1 y las 4 de la tarde. Me decían las distribuidoras que, como la demanda no fue tan severa, a las 3 de la tarde empezaron a levantar ya los cortes programados y casi no quedó. O sea, hoy tenés en este momento 22.000 cortes contra 222.000 cortes que tuviste entre la 1 y las 3 de la tarde concretamente. Claro. Ahora, Nico, el número de alimentación estaba al lado, en la factura no lo llegué a ver. Sí. En la factura está al lado el número de subestación. Exactamente, en la factura de Enor está al lado de donde dice SE, eso es subestación. En la factura de Edesur, margen arriba hay un cuadrito, margen derecho, y dice subestación, y abajo dice el número de alimentador. La verdad que es bastante... Está la tenés página. Mirá, acá hay que pinchar acá. Exactamente. Donde dice comunicado, cortes, programas. Acá vas a la página, pinchás acá haces un doble clic acá y te manda directo a las tablas con los cortes programados. Déjame decirte algo más. Hay un punto que... Qué mal lo hicieron, Yo entiendo que el gobierno hizo esto, en parte también para terminar de concientizar a la gente sobre la problemática que atraviesa el sector eléctrico. Y lo hizo incluso porque uno te preguntaba ayer, che, ¿por qué hicieron esto ya casi hacia el final de la semana? ¿Por qué no esperaron hasta la semana que viene a ver cuán grave es el tema de la temperatura? Claro. Si se mantiene la... Y el mensaje que bajaba desde algunos sectores del gobierno era que se hizo para poner en cabeza de la gente la situación de emergencia eléctrica que tenés. O sea, la emergencia eléctrica que está atravesando el sector eléctrico. Ahora, si vas a hacer eso, lo cual me parece bien, porque está bien informar a la gente que va a haber cortes programados, es decir, señores, es aceptar que el sistema no da más, preparen que cada familia tome una determinación y cómo protege a los suyos. En definitiva, si se va a la casa de un amigo, se va a un shopping para refrigerarse, tenés hijos chicos, no estás ahí, Claro. Está bien. Lo que no entiendo, si se tomó esa decisión, que me parece entendible y está bien que se haya tomado, y la responsabilidad, la verdad, de un gobierno que tiene 60 días es escasa, por no decir nula, lo que no entiendo es por qué se comunicó de esta manera. Se podría haber comunicado de formas extremadamente mejores, o sea, y mucho más fáciles de informar, mínimamente avisándole a las distribuidoras Enor y Edesur que iban a hacer esto. Las distribuidoras, salvo, no te digo el presidente, pero los gerentes no sabían concretamente que esto se anunciaba ayer a las 7 de la tarde. Nicola, Pablo, vamos eso a es así. seguir sobre este tema todo el tiempo, todo lo que haga falta para que se entienda. Sí, porque la semana que viene, hoy el ministro Van Guren habló concretamente en una radio y dijo, no, el protocolo de cortes programados sigue la semana que viene en la medida que la temperatura lo amerite y la demanda de vuelta supere récord que la potencia, la generación no lo pueda abastecer. La verdad que cuando uno ve el pronóstico de temperatura, crucemos los dedos, toquemos madera, no parece que sea tan grave como esta semana con temperatura de No, 35 la ola de calor grados. termina además fue ahora este fin récord. de semana, pero guarda que en 2 semanas tenemos otra ola de Yo calor. creo que, ¿sabés qué creo? Que esto se hizo ahora porque el temor del gobierno es marzo. El temor del gobierno marzo con la gente ya en Buenos Aires, en los centros urbanos, en el interior del país. Entonces lo que se hizo es, empecemos a preparar el terreno porque en marzo se puede complicar. Esperemos que no. Muchas gracias, Nico. Amigos, tenemos que ir a los títulos.